¿Sabías que el edificio más importante de toda la historia bíblica ya no existe y nadie puede excavar dónde estuvo? Hoy vamos a conocer el Templo de Salomón, el lugar donde la presencia de Dios habitó en su pueblo. Durante más de 400 años, Israel no tenía un templo, tenía un tabernáculo, una tienda portátil, en la cual allí estaba el Arca de la Alianza o el Pacto. Allí se hacían los sacrificios y todos los actos que Dios había mandado. Sin embargo, cuando David conquistó Jerusalén, él tuvo el deseo en su corazón de hacerle casa a Dios. Y aunque el deseo era hermoso, Dios le dijo que él no lo iba a construir ya que sus manos habían derramado mucha sangre. En este momento fue que escoge a su hijo Salomón para la construcción del templo. Se construyó sobre el monte Moriah y es un lugar increíble porque en ese mismo sitio fue donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, cosa que Dios no permitió. Pero ahí vemos cómo siglos después ese es el lugar que Dios escogió para hacer habitar su presencia. Su construcción empezó en el 4º año del reinado de Salomón e incluso la Biblia dice que fue 480 años después del éxodo del pueblo. Este templo se demoró en una construcción de 7 años, aproximadamente 7 años y medio. Y sobre quienes la construyeron, este dato es interesante, pues la Biblia nos muestra que no fueron solamente los israelitas. En este momento, el rey Salomón hizo una alianza con el rey Irán de Tiro. Eran los fenicios los que hacían mejor la arquitectura y la artesanía en el mundo antiguo. Ellos enviaron maderas de cedro de Líbano, ciprés, obreros especializados, escultores, carpinteros, incluso fundidores de bronce. Enviaron a Hiram Abi, un experto que hizo gran parte de la construcción mobiliaria de este templo. La Biblia nos muestra que hubieron 70.000 cargadores, 80.000 canteros, 3.600 supervisores y más de 150.000 trabajadores. Un dato increíble es que el templo se construyó en completa reverencia y paz. La Biblia nos muestra y relata que no se escucharon sonidos de martillo ni de obras, sino que todo ya venía tallado perfectamente para el ensamble. Ese era el propósito de la construcción del templo en todo el momento, que fuera de reverencia y paz absoluta para el Señor. Un dato que casi siempre queremos saber era cuánto oro tenía, y la Biblia nos muestra que muchísimo. Las paredes estaban revestidas completamente de oro, habían querubines gigantes, palmeras, flores, todo estaba cubierto de oro. Era uno de los edificios más costosos del mundo antiguo. Algunos estudios modernos estiman que si se calculara con el valor actual del oro y los materiales, equivaldría a decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares, aunque es imposible dar una cifra exacta del precio. Ahora vamos a ver el por qué era tan importante. El templo era mucho más que un edificio, era el corazón espiritual de Israel. La cartilla nos explica que fue el lugar público donde todo el pueblo podía reunirse a adorar a Dios y a llevar sus sacrificios. Era el lugar que todas las personas en el pueblo tenían designado para la adoración de Dios. Un lugar santo y santísimo que contenían el arca del pacto y era el símbolo visible de que la presencia de Dios estaba con Israel. Allí se realizaban sacrificios, fiesta, Pascua, Pentecostés, holocaustos, ofrendas y todo el sistema de adoración. Era tanta la reverencia que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en forma de expiación por los pecados de toda la nación. Un dato increíble es que cuando Salomón terminó el templo, la gloria del Señor vino y llenó la casa. Llenó el templo a tal modo que ni siquiera los sacerdotes se podían poner de pie. Era la presencia de Dios viva y eficaz que estaba en medio de ellos. Aunque fue una construcción que solamente fue edificada para Dios, después de Salomón, después de los reyes que vinieron, había momentos en que podía ser llena de idolatría o de un avivamiento increíble. ¿Qué pasó con este maravilloso templo? En el año 586, el rey Nabucodonosor llegó a la ciudad y lo destruyó completamente. Asoló completamente a Jerusalén, quemándola, destruyéndola, inclusive saqueándola. Y desde ese momento no se sabe qué pasó con el arca, pues esta también desapareció.
Después del exilio, los israelitas reconstruyeron un segundo templo. Esto fue con el profeta Zorobabel, pero asimismo con Nehemías y Esdras, que lo podemos ver en sus relatos. Sin embargo, con Herodes el Grande, el templo se agrandó y es el templo que conoció Jesús. En el año 70 después de Cristo, los romanos, dirigidos por un emperador, lo destruyeron completamente y desde ese momento no se ha vuelto a levantar el templo. ¿Por qué no se investiga hoy el templo? Es algo que suele causar curiosidad, pero la cuestión es que los arqueólogos no lo pueden realizar ya que está sobre el monte del templo y allí se encuentran dos de los edificios más sagrados del Islam, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Excavar allí podría provocar conflictos religiosos y políticos demasiado graves. Por eso, las excavaciones arqueológicas están completamente restringidas en la parte de la cima. La mayor parte de los arqueólogos provienen de excavaciones realizadas alrededor del monte del templo, pero son indirectas, no debajo de los santuarios actuales. Han encontrado el templo muros, escalatinas, calles, monedas, pero nunca han logrado excavar en la parte santísima del templo debido a esto mismo. Y aunque es una gran manera de ver el templo y el lugar de adoración, para los cristianos y nosotros hoy en día tiene un contexto diferente. Con Jesús la adoración cambió y ya no se necesita de un lugar o de un templo, porque cuando Jesús se entregó a sí mismo en la cruz, el velo del templo fue rasgado y ahora todos podemos acercarnos a Dios. La cartilla y la Biblia nos muestra que el templo pasa a ser nuestro cuerpo y la comunión con el Espíritu Santo. Ya no dependemos de un lugar en específico, sino ahora es la comunión que nosotros tengamos directamente con el Padre. Y aunque la Biblia sí escribe extremadamente bien muchas de sus características, aún hay muchas dudas que quedan por responder. Lo importante es que tú y yo ahora somos ese templo vivo y eficaz en el cual Dios se goza de habitar entre nosotros.